En todas partes del mundo se habla del coronavirus, un misterioso virus potencialmente fatal. Este mismo ha generado una alerta de escala internacional, volviéndose una epidemia que se esparce de forma extraña y un tanto sin control. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha desatado una serie de pandemias de mayor impacto. Hoy le compartimos las 10 pandemias más devastadoras de la historia. 1. La peste negra de 1348, también conocida como muerte negra o peste bubónica, con más de 85 millones de fallecimientos. Entre un 60% y un 80% de la población europea desapareció por culpa de esta terrible enfermedad. 2. La viruela. Figura entre las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la humanidad. Alteró dramáticamente el curso de la historia, incluso contribuyendo al declive de las civilizaciones enteras. Solo en el siglo XX se estima que 300 millones de personas murieron de viruela. 3. La peste de Marsella. Fue el último brote de epidemia de peste con fuerte impacto registrado en Francia. El Gran San Antonio, un barco de levante mediterráneo, atracó en Marsella el 25 de mayo de 1720. Fue el causante de la epidemia. En su cargamento transportaba finas sedas y fardos de algodón. Estaba contaminado con el bacilo de Yersin, responsable de la peste. Murieron aproximadamente 90 millones de personas. 4. El cólera. A lo largo del siglo XIX, el cólera se propagó por el mundo desde su reservorio original de la India. 6 pandemias en sucesión mataron a millones de personas en todos los continentes. La actual epidemia comenzó en el sur de Asia en 1961 y llegó a África en 1971. En la actualidad, el cólera es endémico en muchos países. 5. Plaga de Justiniano. Fue una epidemia que afectó al Imperio Romano de Oriente, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África desde los años 541-543. Esta enfermedad acabó con la vida de entre 30 y 50 millones de personas. Esas cifras equivalían a casi la mitad de la población del mundo conocido del momento. 6. VIH-Sida. La pandemia del SIDA comenzó alrededor del año 1900, unas décadas antes de lo que hasta ahora se estimaba. Según un estudio de la revista Nature, desde que se inició la pandemia, 34 millones de personas han resultado infectadas con el VIH en el mundo, y de ellas, al menos 30 millones han muerto por esta causa, según datos del último informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el SIDA. 7. Gripe porcina. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud señalan que la pandemia de gripe porcina, que afectó al mundo en el año 2009, causó 18.500 muertes que fueron confirmadas en el laboratorio. La pandemia causada por la cepa H1N1 del virus de gripe afectó a todo el mundo entre abril del año 2009 y agosto del 2010. 8. Ébola. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria de importancia internacional el 29 de marzo del 2016, aunque mantienen la vigilancia en algunos países más afectados por la aparición de casos aislados debido a restos del brote. Esta pandemia registró aproximadamente 20.000 muertos. 9. Influenza española. La mayoría de los registros coinciden en afirmar que la influenza española en 1918 mató alrededor de 60 millones de personas en 2 años, 6 veces el número de individuos que fallecieron en combate de la Primera Guerra Mundial y 4 veces los que murieron en la segunda de las grandes guerras del siglo pasado. 10. El coronavirus COVID-19 deja más de 117.000 casos de contagio en varios países del mundo, la inmensa mayoría en China, donde se han registrado 3.646 muertes por esta causa. La cifra de decesos en todo el país supera los 4.000. Según la Organización Mundial de la Salud, los países deben mantenerse en alerta debido a este brote. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, Noticias EDN.